Bueno, pues ya en las últimas semanas hemos estado platicando acerca de la apertura y el regreso de las actividades culturales aquí en nuestro país. Hoy vamos a hablar de una en la Ciudad de México. ¿Usted conoce el castillo de Chapultepec? ¿Sí supo quiénes fueron sus últimos moradores? Está padrísimo ir al castillo de Chapultepec, ¿no? Usted llega, si va en vehículo, bueno, pues en la parte de abajo hay estacionamiento, si no en las zonas cercanas. Si lo hace en transporte público, también hay mucho transporte público hacia la zona. Llega, camina, ¿no? Tiene que caminar, 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 caminar. Le sirve de ejercicio, por supuesto. Llega al castillo de Chapultepec, en donde pues va a conocer la cama en donde durmió Carlota y Maximiliano, cómo era su estilo de vida en este lugar, los carruajes, las fotografías. De verdad, se va a deleitar con lo que encontrará usted en el castillo de Chapultepec. No guarda mucha historia, ¿no? Seguramente si usted es muy sensible, igual de repente escuchará, ¿no? O sentirá la sensación de que por ahí andan Carlota y Maximiliano. Pero déjame decirle que sí, sí van a andar por ahí en estos próximos días. Y es que va a regresar justo al castillo de Chapultepec Carlota y Maximiliano. Va a estar la puesta en escena de Carlota y Maximiliano, y para hablar acerca de ellos se encuentra en la línea telefónica Rodrigo González, productor y director de la Infinita Compañía AC. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Wendy, feliz de escucharlos, de saludarlos y efectivamente, pues de invitarlos y de compartirles que estamos de regreso en el castillo de Chapultepec los días sábados con Imperio, con la vida de Maximiliano, y los domingos con la vida de Carlota, que son pues personajes muy entrañables, emblemáticos, y que precisamente a ese periodo de la historia se debe que tengamos el castillo de Chapultepec, el único castillo que hay en toda Latinoamérica, se debe precisamente al Segundo Imperio Mexicano, que estos personajes tan controversiales pero tan fantásticos a la vez, y sobre todo su parte humana nos dejan ver, ¿no? Porque están llenos de claroscuros, como en la dramaturgia puede uno disfrutar mucho esa parte sensible, humana, y luego la visión que iban teniendo y que además les iba cambiando, ¿verdad? Porque había mucha información encontrada, digamos, ¿no? Primero los van a buscar una comitiva de mexicanos a invitarlos a que sean los gobernantes de nuestro país, pero ellos sin imaginar que solo era una pequeñísima porción y que el resto del país en realidad no los quería en México. Y bueno, pues el desencuentro que tienen cuando llegan aquí. Y Oye, Maximiliano describe, por un lado, sus 3 últimos días ya encerrado en la celda de las Capuchinas, a punto de ser ejecutado, y cómo reflexiona de qué país se imaginaba, con qué país se encontró, cómo fue que siendo un príncipe austriaco terminó en una celda de convento en las Capuchinas en Querétaro, ¿no? que de hecho se dice que murió en la locura Maximiliano. Pues lo que pasa es que murió muy enfermo. De hecho, algunos especialistas dicen que si no hubiera muerto fusilado, es probable que no hubiera sobrevivido a una terrible disentería, una enfermedad del estómago pues muy fuerte, muy pronunciada, y lo que le daban era láudano, que esencialmente es opio. Entonces estaba pues literalmente atiborrado de opio. Entonces pues Esto. sí tenía sus Ah, ciertos delirios, claro. etcétera, la enfermedad, la fiebre, el encierro, la angustia. Pues claro que no estaba en sus óptimas condiciones, digamos. Oye, Rodrigo, entonces, a ver, en Imperio, vamos a ver a Maximiliano. ¿Qué nos va a Así es. contar Maximiliano? Porque de acuerdo al, bueno, lo que me están pasando aquí, se trata de un monólogo en donde, bueno, pues de alguna u otra forma Maximiliano nos estará contando cómo le fue, ¿no? ¿Qué es lo Así que es. vivió, qué sintió? Pero a ver, cuéntanos un poquito. Sí, exactamente, en este monólogo que tiene además la música que pusieron de entrada, que es muy bonita, que la compuso Alonso Burgos para esta obra de teatro. Maximiliano pues narra las cartas que va recibiendo en prisión, las cartas de Carlota que le dice, ni se te ocurra abdicar, eso es para ancianos o imbéciles, ¿no? Cosas muy fuertes le dice la archiduquesa Sofía, la madre de Maximiliano, también le dice, sé que serás fuerte y que no claudicarás. O sea que en Europa no lo dejaban abdicar. En México la cosa se estaba poniendo durísima, tuvo varias traiciones. El general Bacense fue con su caballería belga, lo dejó desarmado, en fin, pues todas
los conflictos de poder que vivió, con qué país se encontraba, cómo fue descubriendo las maravillas de México, ¿no? Porque nunca había visitado nuestro país y también toda la belleza, la magnificencia, la cultura indígena, todo lo maravilloso que tiene Sí. nuestro país. Y por otro lado, bueno, pues los contrapuntos, ¿no? La corrupción, la suciedad, el desapego de las cosas, etcétera, y cómo va jugando en su contra, pues en toda esta intriga histórica, digamos, que le tocó vivir. Ujú. Y ahora la obra de Carlota también tengo entendido que no se trata de un invento, están basados en las cartas escritas de puño y Así es, letra de esta mujer. así es. En la obra de Imperio me baso en la novela escrita por Héctor Zagal, editada por Planeta, y de ahí saco la dramaturgia y además de algunas otras fuentes históricas, pero para Carlota quise hacerlo directamente de la voz de Carlota, es decir, tomar las cartas escritas de puño y letra por ella, escucharla en su propia voz, cómo se expresaba, cómo, des, cómo era su buen decir, y igual, ¿no? De cómo iba descubriendo México, cómo iba encontrando, cómo iba adentrándose al interior de la República, cuando viajó a Yucatán, cuando se instaló en el castillo de Chapultepec, cuando llegaron a Palacio Nacional, que pues para ella era muy desolador, por eso se cambiaron a vivir a Chapultepec, sus frustraciones de gobierno, porque ella al Sí. quedar huérfana de madre, la educa su padre junto a Leopoldo II, su hermano, como un emperador más, entonces ella sabía gobernar, pero como era mujer, pues todo lo tenía que hacer Maximiliano y eso la frustraba Claro, mucho y no perfecto. podía tomar esas decisiones. Pues Rodrigo, se me acabó el tiempo, desafortunadamente rápido, Ah, 30 segunditos, repíteme otra vez nuevamente cuándo y boletos ahí, me imagino que en el castillo. claro que sí, estamos los sábados con Imperio a las 8 de la noche, los domingos a las 7 con Carlota en el castillo de Chapultepec. Si vienen en auto, los sábados la Sí. entrada es por Gandhi Reforma y los domingos por Quebradora. Si vienen a pie, pues por entrada de metro o de Metrobús Gandhi. Ahí se adquieren los boletos en Ticketmaster o directamente en el castillo de Chapultepec sin ningún problema. Perfecto, pues Rodrigo, muchísimas gracias, padrísimo que nos traslades a esa época, y más quienes pues de repente sentimos que vivimos quizá en esos momentos. Cuídate, te mando un abrazo, gracias Rodrigo. Igual. Buena tarde, Rodrigo González, productor y director de La Infinita Compañía. Nos vamos próximo sábado, 3 de la tarde.